Bienvenidos al Congreso Virtual Hijos Sanos y Felices, donde descubrirás cómo alimentar a tus hijos de manera saludable para que se desarrollen en plenitud. Soy Agustín Fraile, creador de este congreso. Hoy vamos a estar con Néstor Palmetti. Néstor es técnico en dietética natural, realizó experiencias en agricultura biológica, hierbas medicinales y técnicas depurativas, entre otras cosas. Es creador del espacio depurativo en Tras la Sierra, Córdoba, y autor de innumerables libros. Bienvenido, Néstor. Un placer, un gusto estar compartiendo estas ideas y sobre todo tratando de estimular a que los padres tomen otro tipo de decisiones respecto a la nutrición de los hijos, porque es como que ahí se está generando o imprimiendo o marcando la pauta de lo que nos viene como futuro, y estamos mucho centrando este discurso también aquí en el espacio con Marcia en el futuro consciente, o sea, pensar en una forma de futuro diferente, en crear un futuro consciente, que por supuesto tiene que ver ya con antes de la concepción, la preconcepción, pero luego ya en la nutrición el rol que se juega con las elecciones es importante, es clave, y es en un momento de tanta confusión y de tanta incertidumbre, es importante que los padres tengan una cierta claridad respecto a las elecciones y a la forma de tomar decisiones en el día a día. Bien. Hoy vamos a ver, bueno, qué alimentos, el tema de hoy es qué alimentos creías que eran beneficiosos, pero no lo son, y qué alimentos son esenciales para el buen desarrollo de los niños. Así que la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es un alimento no saludable? En realidad nosotros le decimos no fisiológico, más que saludable, porque en realidad cada alimento tiene su historia, sus cosas positivas, sus cosas negativas, pero también tienen sus inhibidores, sus antinutrientes. Entonces es una cuestión de proporciones, pero fisiológico o no fisiológico es lo que se adapta o no se adapta a nuestra estructura. Y nuestra estructura no está hecha solamente de órganos, tiene que ver el área bacteriana, o sea, ¿quién va a procesar nuestros alimentos? No solamente nuestro estómago, nuestro intestino y nuestro páncreas. Nuestro alimento lo procesan las bacterias, y esas bacterias es una carga, son 2 kilos de bichitos que tenemos en los intestinos y que son los que van a generar la buena o mala asimilación. Entonces tiene que haber mucha sintonía entre lo que yo ingiero y las bacterias que están recibiendo ese alimento para digerirlo. Y eso se va formando, no se hace de un día para otro, eso se forma con evolución, con adaptación, son mecanismos de regulación entre especies. Lo que pasa es que si yo empiezo a incorporar alimentos que no son fisiológicos, evidentemente va a haber una carga bacteriana que se va a tener que adaptar a eso. El clásico caso de la proteína animal. La proteína animal es un alimento de supervivencia, en muchas especies ha significado la diferencia entre la vida y la muerte, y eso ha posibilitado de que los organismos se tengan que adaptar. Entonces, ¿cómo se adapta a la putrefacción un organismo de un frugívoro que tiene un tránsito intestinal largo? Y lo tiene que hacer a través de una carga bacteriana suave, pero sobre todo adaptada a eso y que pueda limitar esos daños. Ahí es donde nos tenemos que mover, en la adaptación. Y la adaptación no es normalidad. Uno se puede adaptar, pero eso no quiere decir que sea normal. Entonces, la proteína animal, uno puede tener adaptación, puede tener bacterias putrefactivas y va a poder procesar ese alimento, pero los daños van a seguir estando y se van a seguir manifestando. Va a haber una limitación de daños, pero no una ausencia de daños. Y a largo andar, todo eso va a repercutir sobre la salud. Lo mismo pasa con los cereales, lo mismo pasa con ciertos tipos de alimentos, y sobre todo si hablamos de industrializados, todo lo que son las margarinas plásticas, los aditivos, los compuestos sintéticos, luego después vienen los transgénicos. Hay una serie de alimentos que están en el mercado que no están diseñados para nuestra fisiología y que por lo tanto van a impactar en toxicidad, van a impactar en acidosis, van a impactar en efectos negativos sobre la salud, que luego se empiezan a diagnosticar, porque después empieza la historia del diagnóstico. El niño tiene tal cosa, el niño tiene tal otra. Lo que está teniendo son reacciones a alimentos que no son fisiológicos. Y ese es un tema que hay que despejarlo rápido, y que los niños tienen la capacidad de poder hacerlo porque se someten y aceptan muy bien el ayuno. O sea, cuando uno está con carga tóxica, lo mejor que puede hacer es ayunar. Y los niños ayunan con mucha naturalidad, un poco como los animales. Entonces, ese ayuno intuitivo nos pone a reparo.
Pero ¿qué hacemos después del ayuno? ¿Seguimos utilizando los alimentos que no son fisiológicos? Ahí es donde los guías, los padres deben tomar decisiones respecto a qué hacer en el futuro. Justo que comentás esto, el cuerpo del niño generalmente está sano y está recién salido, entonces todavía no tiene tanta carga de ese tipo de alimentos, ¿no? Entonces, cuando un niño tiene una diarrea, por ejemplo, o inflamaciones o otro tipo de síntomas que se ven, ¿qué consecuencias les puede traer en el futuro, ¿no? Cuando seguimos consumiendo sin escuchar esas señales de las que vos hablás? O sea, un niño tiene diarrea y, bueno, le curamos la diarrea, pero después seguimos dándole lo mismo. Entonces, Claro, pero ¿cómo ahí escuchar hay esas señales? varios conceptos que van atados. En primer lugar, el niño no nace perfecto. El niño nace con una normalidad, pero es una herencia del desarrollo materno. O sea, los 9 meses del embarazo condicionan muchísimo, porque hoy se sabe que la barrera placentaria no funciona como se pensaba en la teoría y no es un ambiente estéril. Entonces, la toxicidad materna ya está pasando al feto. Los 9 meses de gestación implican ya una carga tóxica sobre ese feto que todavía no nació, va a nacer. Y cuando nace, empieza a manifestar ese desorden interno y lo manifiesta en su grado o con su capacidad de adaptación. Entonces, después aparecen los mecanismos que nosotros, vos recién hablabas le curamos. No hay que curar una diarrea, ni hay que curar una inflamación, son mecanismos defensivos del cuerpo. O sea, el cuerpo está buscando adaptarse al desorden y busca la forma más rápida de deshacerse del desorden. La diarrea es un mecanismo maravilloso, es fabuloso. Cuando vos metiste en tu tubo digestivo algo que no es inconveniente, el cuerpo lo elimina rápido. Y eso está buenísimo. Es como un vómito, es como un pico de fiebre. Son mecanismos, y la inflamación, son mecanismos de defensa del cuerpo, a los cuales no hay que reprimir. Hay que entender por qué se generaron. Si vos cualquiera de estos cuadros, que son crisis, en definitiva, crisis depurativa, la ponés en reposo y la ponés con jugos verdes, un poquito de agua de mar, la persona sale rapidísimo. Entonces, el tema es entender por qué se generó aquello y no volverlo a repetir. O sea, no volver a tomar decisiones equivocadas, porque los resultados van a seguir siendo equivocados. Entonces, no puede haber diarreas crónicas. Hay una diarrea, no se entiende la causa, se vuelve a cultivar el mismo tipo de alimento y se va a generar la misma reacción. Y las bacterias, en este proceso, vamos generando un cambio en el ecosistema bacteriano, que puede ser para mejor o puede ser para peor. O sea, normalmente los sistemas de bacterias, los sistemas, el paso de las experiencias. Pero hay veces que si las experiencias son traumáticas y son seguidas, hacen a una degradación del ecosistema. Entonces, si el niño empieza a ser, por ejemplo, antibioticado, le empiezan a poner antibiótico, lo que está generando es una disbiosis sobre todo el sistema bacteriano. Y eso no es una buena cosa. Pero normalmente hoy un niño de 3 años ya arranca con 2 o 3 dosis de antibióticos ingeridas. Y ya nace con disbiosis. Y esa disbiosis va a hacer que no tenga buena química de aprovechamiento, porque muchos de los nutrientes nuestros, la mayoría de nuestros alimentos, no es que se aprovechan como viene de la planta, sino que son las bacterias las que hacen una transformación y nosotros nos nutrimos de esa transformación. Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta no están en los alimentos, es un metabolito de bacterias. Vos tenés que tener las bacterias que produzcan ese metabolito, butirato, propionato, para luego poderlo asimilar a nivel sanguíneo. Pero es un trabajo que se cierra entre el alimento, las bacterias y el ambiente que permite esa química. Lo mismo pasa con las vitaminas. La B12 es una vitamina generada por bacterias, no está en los alimentos, no existe alimento con B12. Existen bacterias que provocan y producen la B12, que es lo que hacen los laboratorios, cultivar bacterias para generar B12. Pero la B12 debería ser el resultado de una población bacteriana nativa nuestra. Sin embargo, la tenemos que comprar en farmacia como un suplemento, porque no tenemos esas bacterias. ¿Y por qué no tenemos esas bacterias? Porque hemos generado disbiosis. ¿Por qué hemos generado disbiosis? Porque hemos usado antibióticos, porque hemos usado fármacos, porque hemos usado represores, porque el intestino no ha estado limpio, el hígado se ha colapsado, la sangre se ha puesto ácida. Entonces, todas esas condiciones van llevando luego al diagnóstico de enfermedades cada vez más graves. Y hablando de la B12 una vez que
la eliminaste, ¿no se puede volver a formar o hay alguna manera de que la genere el cuerpo otra vez? O que estén los No, bichitos. no la va a generar nunca el cuerpo, la va a Bueno, generar la las bacteria. Vos bacterias, tenés que ¿no? tener en tu tripa bacterias que generan B12 y la van a generar toda la vida, van a generar ¿Y cómo B12. logramos tener esas bacterias? Teniendo orden, teniendo limpieza en los intestinos, no teniendo putrefacción, no teniendo moco colónico, no teniendo niveles ácidos de los medios internos, teniendo una alimentación basada en vegetales vivos, teniendo fermentos en la cultura alimentaria. O sea, teniendo condiciones que van creando la estructura para que esas bacterias porque las bacterias tampoco trabajan individualmente, no es que vos agarrás y decís, me traigo un paquete de bacterias que van a ser B12, lo pongo en la tripa y van a ser B12. O sea, las bacterias tienen que ver con interrelaciones, son ecosistemas. Hoy en día se está hablando mucho, por ejemplo, incluso se está usando en niños autistas la experiencia de los trasplantes fecales, o sea, niños que tienen empobrecida su flora intestinal por todo esto que estamos hablando, que ya tienen un estado disbiótico galopante y que lo están viendo a nivel de neurotransmisores y de sistema nervioso, se le trasplanta materia fecal de un donante sano, o sea, se toma caca de un donante sano y se pone en el colon del niño con problemas. ¿Qué es esa caca? Es un ecosistema de bacterias. O sea, cuando uno hace caca, está deshaciendo del cuerpo, está eliminando del cuerpo un paquete de bacterias. Como ya ese equipo está afiatado, está fortalecido, al reintroducirlo, vuelve a tomar preponderancia y vuelve a organizar lo que está desordenado. Sería como una especie de alfombra de césped que se coloca en los estadios de fútbol cuando ves jugar un partido y hay un pedazo que está pelado. Entonces se corta el pedazo y se pone una alfombra de césped. Bueno, esto sería lo mismo, pero a nivel del trasplante fecal. Para darte una idea de que las bacterias son comunidades, y es de ellos que tenemos que aprender la vida comunitaria y la interacción. Las bacterias no trabajan cada una por su lado y hace cada una lo que quiere, sino que tienen una interrelación. Y eso es lo que tenemos que ver en nuestros intestinos, entre nuestros alimentos, esa interrelación entre bacterias, alimentos, paredes intestinales, fluido, la sangre, la linfa, todas estas variables que estén ordenadas para que haya una función normal. Sería fantástico que el ser humano llegue a eso, ¿no? A darse cuenta que la naturaleza es parte de él y que depende de todo Pero es que el que está enfrente. fue así, eso se perdió. O sea, esto no se está inventando. O sea, la autorregulación de la vida existió siempre. Lo que pasa es que después, en los últimos 50 años, con la industrialización, se desmadró todo. Y todo se llevó hacia la industrialización, hacia el facilismo, hacia el supermercado. Y eso es un invento de 40, 50 años. No tiene que ver con la historia. Y tiene que ver eso, bueno, la cantidad de enfermedades que van apareciendo, ¿no? El aumento de productos procesados, cuanto Claro, más productos procesados, más además, enfermedades. pero detrás de esos alimentos no hay solamente una maniobra maléfica de alguna empresa que los produce, es toda una cuestión social. Nosotros, por ejemplo, estábamos en Brasil y vos tenés un paraíso, porque es zona de recolectar frutas que están en los árboles, en las calles, son árboles públicos, cualquiera se junta su fruta, y veíamos madres con niñitos que entraban a los supermercados y compraban los potecitos de flanes artificiales del supermercado, ser recogida de los árboles. Y eso duele porque es ir contra natura, eso es ir contra la esencia, esto es ir contra el instinto. ¿Pero por qué lo hacían? Justamente porque ahí hay toda una historia de hacer las cosas que hace la gente de dinero, entonces se copia y se va al supermercado en lugar de andar ella decía, como los macacos que van subiéndose a los árboles para comer fruta, para que no los llamen monos, entonces vamos al súper y compramos los danoninos. O sea, es toda una cuestión cultural. Y después está la cuestión adictiva, porque ¿qué hace la industria para asegurarse de tenerte como cliente? Lo carga de sustancias adictivas, de drogas. El glutamato monosódico, el jarabe de maíz de alta fructuosa, son todos compuestos que hacen que uno quiera reponer el consumo. O sea, yo como uno y mañana quiero otro y pasado quiero otro y todos los días me voy a buscar uno porque lo necesito, porque es una droga. Entonces, a través de ese tipo de pulsiones se va generando un deseo. Y la pulsión está magnificada por nuestro mal estado emocional. O sea, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando estamos down, cuando estamos golpeados, cuando algo nos salió mal, viene instintivamente el placer
y la recompensa, necesito un premio, necesito una gratificación, me tengo que ir a comer algo rico. Entonces ese jueguito de que estoy mal y necesito algo rico, el jueguito de los adictivos que están puestos por la industria, el jueguito de lo social, son todos jueguitos que se van aunando y van creando una estructura muy fuerte de dependencia, donde la gente dice, parece que la vida siempre fue así. No, la vida no siempre fue así. Nosotros la fuimos generando y tenemos la capacidad también de rectificarla y de cambiarla. Bien. Bueno, se habla mucho de los venenos blancos. ¿Nos puedes explicar de qué se tratan? Más que venenos blancos, o sea, blanco implica refinado, refinado implica desarmar estructuras. Yo a veces uso en los talleres el ejemplo de la cocaína. Si uno tiene un árbol de coca y mastica las hojas de coca, es medicinal. La hoja de coca masticada en la boca da un efecto medicinal. Si yo de esa hoja de coca hago un refinado y obtengo el polvito blanco, el clorhidrato de cocaína, y lo aspiro por la nariz, no es algo medicinal. Entonces, ¿dónde está la diferencia si todo viene del árbol de coca? Pero una cosa es la hoja de coca en el árbol y consumida como está, y otra cosa es la refinación. Entonces, los alimentos tienen un proceso industrial hoy día que nunca se dio en tanta intensidad. Y ese procesamiento cada vez desmenuza más los ingredientes, libera más sustancias de oxidación, genera más efectos negativos, porque se le va haciendo mucho procesamiento y se le va haciendo mucha aditivación de sustancias. Entonces, el grano que entró por un lado termina siendo cualquier otra cosa en el producto terminado que sale por la otra punta. Entonces los blancos, el concepto es la refinación. La sal es un ejemplo claro de lo blanco. O sea, la sal, todos sabemos los que hemos estado en el mar, que si nosotros tomamos un poco de agua de mar y la evaporamos en una bandeja, vamos a obtener una sal, porque es la evaporación se evaporó el agua y quedó el residuo que se llama sal. Pero esa sal no es blanca como la del paquete del supermercado. Esa sal está muy lejos de ser blanca, porque justamente la sal no es blanca. La sal es el residuo de evaporación de agua de mar, y no es blanca. Pero como en la cultura nuestra entró ese tema de que la sal tenía que ser blanca, el azúcar tenía que ser blanca, la harina tenía que ser blanca, y todo lo que hacía al bienestar económico era blanco, se asoció como algo bueno. En realidad es algo negativo. Y es algo que a la industria le genera mucho rédito, porque a mayor industrialización de los alimentos, a mayor refinación, mayor rentabilidad. Hoy en día, por ejemplo, de un grano de maíz sacan 270 subproductos. Y antes el grano de maíz servía para hacer polenta y nada más. Entonces, claro que hay todo un juego por detrás y hay unos influencers y unos manipuladores de opinión, que son las agencias de publicidad, que te van creando esa necesidad por consumir lo que está de moda o lo que está bien visto o lo que es políticamente correcto. Y nombrándolos, ¿no? Porque el arroz integral es el grano del arroz, por ejemplo. Cuando le quitan todas las propiedades queda blanco, o sea, que el arroz blanco, ¿qué beneficio puede traer? Y nada, porque es un azúcar, es azúcar. Y otro problema aparece con el arroz, porque cuando nosotros tenemos esa cantidad de azúcar, estamos exponiéndonos a un problema porque nosotros como monos no somos consumidores de tanta densidad de azúcar. O sea, en nuestras frutas hay azúcares, pero no tantas. No es si una banana, una manzana, un durazno, no tiene 100% de azúcar. En cambio, en un plato de arroz blanco hay 100% azúcar. Y es un azúcar, para colmo, que fue cocido, o sea, que fue desprovisto del oxígeno. Es lo que nosotros llamamos son azúcares anaerobios, azúcares sin oxígeno. Cuando el azúcar queda sin el oxígeno, porque fue cocinado, el mismo caso que sucede con una papa, ese azúcar va a alimentar hongos y parásitos del interior del cuerpo. Y acá juega algo muy importante. ¿Por qué antes se podía comer y no generaba problema? Porque la gente no estaba tan embichada. Ahora, al tener muchos hongos, muchos parásitos internos, el consumo de ese tipo de alimentos desarrolla más todavía las parasitosis y las infecciones fúngicas. Entonces tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo los azúcares de una fruta con oxígeno. Yo mastico un durazno, mastico una manzana, mastico una banana, hay oxígeno, que un azúcar cocido, donde el oxígeno ya no está y el compuesto se pone más ácido. Entonces ahí tenemos que tener cuidado porque eso hace al ambiente. Tal vez para muchas personas esto pueda ser muy un detalle,
pero es un detalle que hoy en día está significando la diferencia en el desarrollo o en la inhibición de las parasitosis. Y hoy en día, a nivel de niños, estamos lidiando con parasitosis muy importantes, que ya se van generando en los primeros años de vida. Y esas parasitosis no se van, obviamente, esas parasitosis toman estructuras y nos van generando muchas dependencias, muchos sistemas diagnósticos, muchas sintomatologías, tienen que ver con la conducta, tienen que ver hasta con las actitudes nerviosas, tienen que ver con la forma de razonar. Entonces yo creo que es un momento como para poner foco en todo esto. No cuesta nada ser atentos, investigar, informarnos, porque obviamente esto no va a estar en los sistemas de salud porque todavía no se lo toma como una verdadera problemática, pero ya está entre nosotros. Bien. Volviendo a los supermercados, ¿no? Hay padres que solamente van al supermercado a comprar comida, que mucha comida tal vez no encontramos. ¿Qué recomendaría, qué le recomendás para que comiencen a conseguir alimentos saludables en otros lugares? Porque el súper además terminás comprando cosas que no necesitas. Entonces, tal vez empezar a buscar otras opciones. ¿Qué otras opciones hay para que puedan comprar comidas? Hay muchísimas opciones, todo va a depender del clima, todo va a depender del ambiente. O sea, en Brasil, por ejemplo, es mucho más fácil la historia. Es decir, en Ecuador, en los lugares que estás en climas tropicales, la recolección ya es algo más natural, más normal. Entonces volver a recolectar, volver a cultivar sería la vía más simple, porque no necesitamos tampoco grandes cantidades. Entonces es una forma de buscar alimento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se impone lo del supermercado? Porque la gran ciudad te quita toda otra posibilidad alternativa, te estresa el sistema, es un sistema que te deja muy poco tiempo, vos tenés que resolver en pocos minutos las compras, y si encontrás un hipermercado que vos entrás y en media hora compraste todo lo que necesitas para la semana, ya resolviste tu problema de la comida. ¿Se entiende? Y además porque estás comprando cosas baratas, ricas y que van bien. Entonces, es como es muy difícil la competencia a eso o la alternativa. Pero yo creo que la alternativa hoy te la impone la realidad. Con lo que pasó con este tema cuarentena y demás, que ya a la gente le costaba ir a un supermercado, ya habría que pensar diferente. Y muchos empezaron a hacer su huerta y empiezan a intercambiar con algún vecino y empiezan a hacer recolecciones. Hay gente que, por ejemplo, acá en esta zona no recolectaba nueces, ahora empezaron a recolectar y a pelar nueces. Empezamos a hacer una economía más genuina, más de cara a cara, más de productor-consumidor, más de juntarnos en una feria a intercambiar alimentos, que era lo tradicional. Porque ese tipo de relación, de vernos cara a cara, productor-consumidor o quienes intercambian, es lo que devuelve la escala humana. Porque en el supermercado, en el hipermercado hay anonimato. O sea, vos entras a una góndola y no sabés quién está detrás de esas góndolas y quién está detrás de esos frascos y de esos paquetes, porque es todo anónimo. En cambio, en un mercado lo tenés ahí delante tuyo, a la persona que lo produjo, a la persona que lo está vendiendo, a la persona que te lo está ofreciendo, a la persona que está dando su vida en la producción de eso. Entonces son otras escalas. Y la autogestión. En este momento mucha gente que ya está hastiada, estresada de la ciudad, empieza a buscar una residencia más rural, y empiezan a hacer comunidades, empiezan a hacer huerta, o sea, se empieza de nuevo a buscar un volver a las fuentes, volver al equilibrio, volver a la naturaleza. Porque esa naturaleza que nosotros reclamamos no es algo utópico ni algo ideal, es algo necesario como salud. Vos fíjate que nosotros vemos los niños que están en Buenos Aires, que están en grandes ciudades, que están en un piso 10, un piso 12, están aislados completamente del campo terrestre, no tienen contacto ni con el polvo, ni con la tierra, ni con las bacterias, ni con los animales. Entonces, claro que tienen un sufrimiento y un desorden galopante. ¿Qué diferencia hay si ese niño estuviese en un patio, si estuviese metiendo manos en la tierra, si estuviese refregándose con un perro, si estuviese intercambiando bacterias, enriqueciendo su microbioma con animales, si estuviese respirando aire puro? Entonces yo creo que eso no es utopía, eso es necesidad. Y yo creo que es el punto, 2020, 2020, es el punto en que la gente se promueva como idea, como inquietud, salir de las grandes urbes. No puede haber
no puede haber en este 2020 ciudades de 20, 30, 40 millones de habitantes. Es una locura que va contra todo sentido. Y yo creo que de a poco, por dolor, por sufrimiento, por hijo autista, por problemas de estrés laboral, por algunas razones vamos a tener que ir tomando decisiones. Decisiones para reconectarnos con esa esencia que somos, para no olvidar de dónde venimos y no olvidar a dónde vamos. Bien, qué buena reflexión. Y además también, ¿no? El tema de comprar, volviendo a los productores, es ayudar a los pequeños productores y no a las grandes cadenas. Ese sería maravilloso. Y después la contaminación, todo el Obvio. traslado que tienen esos productos que tal vez vienen de China o de diferentes Bueno, países. pero eso ya se está, por eso, son las cosas que ya vienen por peso propio, el kilómetro cero. O sea, ya se está hablando de vos tenés que alimentarte con lo que está en tu kilómetro alrededor. O sea, vos tenés que proveerte de tu entorno inmediato. Pero lo que pasa es que con esta historia de los supermercados y hipermercados traíamos las vallas goji del Tíbet, traíamos no sé qué cosa de la China, traíamos no sé qué cosa de Francia. Necesitamos. O sea, ¿cuál es la locura que nos impulsa a buscar todas esas cosas? ¿Cómo puede ser que alimentos tengan que venir en un Jumbo 747 trayendo una cantidad de toneladas de comida? Es absurdo. Es absurdo porque no vivimos en el medio del Sahara, en el desierto. Tenemos lugares donde cultivar, tenemos naturaleza, tenemos humedad, tenemos río, tenemos agua, tenemos lluvia. ¿Por qué no producimos los alimentos? ¿Por qué no somos autosuficientes en generarnos en nosotros mismos la red? ¿Por qué no generamos red donde además nos vamos a encontrar no solamente desde el punto de vista productor-consumidor, nos vamos a encontrar desde el punto de vista de seres humanos? ¿Por qué no recuperar esos entramados, que son los entramados genuinos? Porque como dijiste vos recién, ayudar a las empresas, las empresas necesitan que nosotros las ayudemos. No. O sea, me parece que nos tenemos que dar una mano entre nosotros, entre los que estamos al pie del cañón y los que estamos en la base, porque somos los que necesitamos abrazarnos y reconectarnos. El tema también a veces, un producto orgánico, por ejemplo, que lo hace tu vecino, que cultiva y le dedica tiempo y toda su energía, tenemos todavía que transformar, ¿no? El tema del precio. Tal vez sale el doble que, no sé, te pongo una lechuga que hace un En productor, realidad, sale el en doble realidad y uno dice, me sale el doble, ¿cómo hago? No puedo pagar el doble. primero, Entonces, dos cosas importantes. Con ese tema del orgánico ya pasó esa historia del doble. No, nada sale el doble. Es más, acá en el Gran Buenos Aires se están produciendo toneladas y toneladas de verduras todos los días en el conurbano y no sale el doble. Y se hace orgánico, y se hace con bacterias que vivifican el suelo. O sea, eso ya es un mito de que sale el doble. pero la gente Y todavía segundo, tiene esa suponte conciencia. que todavía lo conseguís al doble. Al doble te sale más barato. Sí, Porque sin ¿cuánto te duda, estás ahorrando en salud? muchísimo. ¿Cuánto estás ahorrando en contaminación? ¿Cuánto estás ahorrando? O sea, ¿por qué no evaluar toda esa parte? Pero si todos nos ponemos en la producción, ya no está el cuento de que sale el doble, nada sale el doble. Es más, producir sin agroquímicos sale más barato. Los bolivianos que están produciendo verduras en el conurbano bonaerense lo hacen no porque sean ideológicos, es porque ya no quieren más la cuenta de los agroquímicos que le estaban pasando, que les llevaba la mitad de la facturación. Entonces, démonos cuenta que hacer orgánico es más barato, no es más caro. Y además el cuerpo lo agradece muchísimo. ¿Y qué otra cosa necesita el orgánico? Más tarea manual. Y eso es lo que estamos necesitando. Justamente estamos todos lamentando que hay desempleo, que no hay trabajo, y queremos todo automatizado y sin trabajo manual. Justamente el trabajo manual es lo que te viene a equilibrar esta historia de relaciones humanas. Entonces con el orgánico hay que plantarse de una forma diferente. Y además lo orgánico no es una cuestión de filosofía, es una cuestión de supervivencia. El ser humano va a sobrevivir en la medida en que sea orgánico. Y si no es orgánico, no va a sobrevivir. O sea, tenemos que tomar decisiones. Este es un momento para estar limpios, ordenados, porque hay una línea divisoria de agua y el que está de un lado está del otro, tiene que pensarlo antes. Uno tiene que tener el trabajo preventivo hecho antes. En nosotros, nuestros niños, los niños son nosotros somos guía. Ellos responden a nuestras decisiones. Somos nosotros los responsables de tomar las decisiones. No podemos hacer responsable a los niños.
Ni tampoco surge ahora con los padres el hecho de que dejan que los niños coman lo que le apetece. ¿Cómo lo que le apetece? ¿Para qué está el guía? Pero el guía implica responsabilidad, implica coherencia, implica principios, implica impecabilidad, y a veces los adultos no tienen esa impecabilidad, esa coherencia, entonces dejan el desván de abajo, pero en ese desván de abajo hay cualquier cosa, porque entonces si vamos a permitir que el chico coma lo que le apetece, también dejemos que haga lo que se le ocurra. Y si le compramos un revólver y mata, total, tiene que probar y tiene que experimentar. O sea, yo creo que con los alimentos tenemos que tomar un tono mucho más cuidadoso, porque no es el chico come lo que quiere, el chico come lo que come la casa, y la casa come lo que comen los líderes, y ahí tiene que haber una bajada de línea, porque tiene que haber un respeto de fisiología, un respeto educativo, un respeto de formación. Los niños acá, por ejemplo, en el espacio escuela se les explica el tema de las bacterias, de los bichitos, y se ponen re contentos y enseguida se entusiasman y quieren hacer cultivos de bichitos, quieren hacer probióticos, quieren hacer alimentos fermentados, porque empiezan a entender esto de que la magia de los bichitos van haciendo y van creando y van transformando la realidad y van transformando la materia alimenticia. Pero eso requiere acompañamiento, requiere estar con ellos, requiere vibrar en la misma frecuencia, estar en la misma sintonía. El problema es que hoy en día esta sociedad moderna que nos estresa y que nos hace perder el foco, nos lleva mucha energía para otras cosas, porque hay que ganar dinero, porque la empresa, porque el nombre, el prestigio, y nos vamos dejando por detrás todo lo que es realmente trascendente, que es asentar este desarrollo infantil, que es el que amerita nuestra energía y nuestro tiempo. Bien, muy bien. Volviendo a quién nos guía, ¿no? O quién nos marca qué tenemos que comer. Acá viene el tema de las publicidades, ¿no? Que nos muestran los beneficios de los yogures, quesos, jugos, cereales. Incluso hay un tema delicado que hay médicos, como vos decís, que son los que medican, ¿no? Que recomiendan este tipo de alimentos que se está viendo que no son saludables, y muchas veces la confianza de los padres hacia esos médicos es ciega. O sea, lo que dice el médico es palabra santa, que se puede equivocar un médico también. ¿Cómo podemos evitar eso, no? ¿Cómo nos podemos empezar a dar cuenta de eso? Con autoridad energética, con autonomía, con práctica. O sea, esto es una cuestión de práctica y de establecerse. O sea, si yo sé que un alimento cuando se refina empieza a perder propiedades, no lo refino. Entonces, si yo me voy a hacer un postre, un jugo con una fruta, me la hago yo directamente. No espero que me la haga la industria y me la devuelva en un envase plástico. O sea, lo genero yo. Eso es lo que me salva, me pone a reparo de toda la manipulación. Porque yo no me puedo quejar que la industria me manipula si yo me dejo manipular. O sea, la actitud es yo me lo hago. Es más, nosotros lo vemos con los niños. Los niños son mucho más felices si vos le das fruta y que la coman con la mano. Son mucho más felices que si le das cajita de plástico. ¿Por qué? Porque tienen otro tipo de relación. Pero es toda una cuestión de contexto, es toda una cuestión de acompañarlos, es toda una cuestión de mostrarles, de hacerles ver estas realidades. Porque los niños necesitan también de estos guías que les muestran el camino. Entonces, no podemos tener esa confianza ciega en sistemas que sabemos que están prostituidos económicamente, porque obviamente la campaña de las leches, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se hizo desde los hospitales? La leche en polvo y toda esa historia. Ahora sabemos que es colesterol, que genera daño a la arteria, que provoca ateroma, que provoca, y todo eso, y no se sabía, y sí se sabía, ¿y por qué se usaba? Y porque lo decía el doctor. Pero entonces el doctor no es una verdad absoluta, es una cuestión que va siendo moldeada por intereses económicos, por presiones de poderes. Entonces tenemos que entender cómo funciona esta historia. Así también funciona la vacuna, así también funciona la quimioterapia, así también funcionan los... O sea, ¿cuántas cosas funcionan dentro del sistema? Y porque el sistema te los aconseje, vos lo vas a tomar. Yo creo que tenemos que ser responsables, tenemos que ser... tenemos que investigar, tenemos que profundizar y tenemos que cuestionarnos las cosas. No dar cosas por sentadas, sobre todo cuando lo que está en juego es la salud de los hijos. Bien, sobre todo no preguntarnos por qué estamos comiendo lo que comemos, ¿no? Y Uno sí, agarra un paquete yo de te digo, galletitas y dice, ¿por pero qué como esto? básicamente
los alimentos que comemos y los alimentos adictivos, como te decía, es porque son calmantes de los nervios. Básicamente hemos detectado una relación con alimentos calmantes de los nervios, y como estamos mal del sistema nervioso, necesitamos permanentemente, muchas veces por día, estos calmantes de los nervios. Fíjate que todos los alimentos adictivos, sean los lácteos, sea el trigo, sea el azúcar, sea el helado, bueno, son todos alimentos que calman el sistema nervioso, a través de opiáceos, a través de las benzodiazepinas. La benzodiazepina es un elemento que está presente en cereales, en papa. Cuando vos comés papa, comés cereales, estás comiendo benzodiazepina, que son los principios activos del ribotril y el diazepam. O sea, vos estás alterado de los nervios, te comes papa, comés un pancito y se te relaja el sistema. Y es automático el proceso. Y no acá no está la industria de por medio. Estos son compuestos naturales, compuestos que están en la naturaleza. ¿Está mal que estén estos compuestos? ¿Está mal que yo sienta este efecto de calma? No, no está mal. El tema es que yo lo reclame todos los días, muchas veces por día. El tema es que mi desorden emocional me lleve a profundizar el vínculo adictivo. Porque como yo me siento mal emocionalmente, estoy buscando todos los días ese premio, ese bálsamo, ese alivio al sufrimiento. Entender de que nuestra esencia no es de sufrir, nuestra esencia no es del desorden, nuestra esencia es del orden. Entonces, si nos reconectamos con el fluir, vamos a tener mucha menos demanda de todo este tipo de alimento y vamos a ser mucho menos dependientes. Porque hasta que no rompamos ese circuito dependiente que, primero que nada, requiere que lo veamos, requiere que seamos conscientes. Es decir, estos circuitos no se rompen con represión. No es que uno dice, no voy a comer más papa frita, porque dura poco eso, hay un rebote. O sea, la represión no sirve, lo que sirve es la conciencia. La conciencia es traerlo al problema y decir, ¿por qué yo necesito la papa frita? ¿Qué es lo que me pone mal? ¿Qué es lo que tengo mal en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que resolver? Ah, ¿era esto? Bueno, entonces lo resuelvo. Y así lo puedo disolver. Si no, es como la piedra en el zapato, siempre me va a estar molestando. Entonces, con los adictivos hay que tratar de trabajar desde ahí y empezar a darnos cuenta de las reacciones del cuerpo. A mí me pasó en mi vida, yo era un goloso de comer dulce de leche, hasta que tuve el quiebre, todo lo que pasó, ahora me da asco el dulce de leche. O sea, la misma sustancia que me gustaba en un momento que me atraía, me repugna. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cambió la persona? No, cambió el ambiente, cambiaron las bacterias, cambiaron los parásitos, cambió la química. Todo lo que uno cambia dentro del cuerpo, cambia la percepción y cambia la relación con el entorno. Yo creo que ese es el trabajo. Usar a estos alimentos adictivos como pinches tiranos, como modeladores de nuestra, o como estimuladores de nuestra acción para podernos a trabajar en lo que corresponde, que es realmente la profundidad. Y desde ahí vamos a sacar muchos más beneficios, que con represión, que con privación. O sea, porque no tiene sentido al niño hacerlo pasar delante de una vidriera y decirle, no, eso abuelo no te lo compro. Porque ahí estamos generando más dolor, más daño. Es entender, o sea, el niño entiende, y si uno explica y si uno tiene argumento y tiene sobre todo coherencia, el niño va a entender qué pasa ahí. ¿Qué hay detrás de un alimento industrial? ¿Qué hay detrás del azúcar? ¿Qué genera eso a nivel del cerebro? ¿Qué genera con la adrenalina? Entonces, todas esas cosas se las podemos explicar, pero las tenemos que tener internalizadas, porque muchas veces nosotros vemos a veces que en los padres no hay esa seguridad, y pretendemos que esa seguridad esté en los niños. Los niños van a ser una esponja que van a absorber nuestra seguridad, pero no, es decir, la seguridad tiene que venir de nosotros. Nosotros tenemos que ser los adultos responsables que asumimos la plena conciencia de esta realidad alimentaria, para bajarles a ellos una línea que les permita seguir el proceso de una forma adecuada. Hablando de eso, mi niña, cuando tenía 5 años, había una amiguita que le dice, no, yo no como tal cosa. ¿Por qué no comes? Porque solo comemos lo que nos hace bien. Y ahí nos cambió muchísimo. Cuando nosotros le decíamos, no, esto no que te hace mal, no, esto no que te hace mal. Y a partir de ahí fue como, no, ahora a partir de ahora comemos solo lo que nos hace bien. Y entonces ahí tenés la forma de explicarle a tu hijo, no, mira, Sí, probá esto. buenísimo. Nos ha pasado con el huevito ese que viene con sorpresas, que la nena lo comía después de estar ya intoxicado, después de varios meses de hacer una alimentación saludable, y era comerlo y volverse loca, pero en el momento ya, ¿no? Y a partir de ahí le mostramos, mirá,
si lo que estás comiendo, lo que te está produciendo. Y ella lo entendió, en ese momento tenía 4 o 5 años, no me acuerdo. Y Por a eso partir de ahí nunca más lo no pidió tenemos, porque sabía la reacción que le daba, ¿no? no tenemos que subestimar a los niños en su capacidad de percibir, en su capacidad de comprender, en su capacidad de entender. A nosotros también nos pasó una vez, hubo como siempre pasa esto, ¿no? No, que yo quiero ir a la fiestita, anda a la fiestita, anda a la fiestita y puedo comer, come lo que... Anda a la fiestita y come todo lo que vos quieras, y a ver cómo venís. Y venís, claro, venís vomitando, con diarrea, entonces te das cuenta que fue eso. O sea, te das cuenta del impacto. Entonces, eso te cura, eso te resuelve en profundidad, porque ya sabes que es así. Ya no te podés negar. Y ahora los chicos van al cumpleaños y dicen, no quería un caramelo. No, gracias, no, gracias. Bien, listo. O sea, es como que te manejas diferente con el entorno. No hay que echarle la culpa que el entorno me maneja. O sea, yo al entorno lo manejo si yo soy responsable consciente. Si no, siempre el entorno me va a manejar. Pero eso pasa en todas las escalas humanas. El otro me influye. Si yo me dejo influir, me influye. O sea, tiene que ver mi nivel de convicción, mi nivel de autoridad, mi nivel de energía, mi nivel de conciencia. Eso es lo que es importante cultivar en los niños, para que los niños estén bien fortalecidos en este desafío constante que es la convivencia con el exterior. De hecho, hoy tiene 7 años y le ofrecen algo y dice, ¿tiene azúcar? Cada vez pregunta si tiene azúcar y si le dice que tiene azúcar, no, gracias, no me hace bien. Y pronto, tenés alguna fruta, una banana y tal, y come fruta. Pero bueno, es eso, ¿no? Es empoderarlos y darles herramientas también. Y el ambiente, porque nosotros estamos hablando de ambiente bacteria y también el ambiente emocional. Porque obviamente cuando los niños buscan a través del azúcar satisfacer estos desenfrenos, son consecuencia también de ambientes emocionales que están a nivel familiar, a nivel hogareño, a nivel de compañerito, a nivel de... O sea, tiene que haber siempre un ambiente contenedor, que es el que promueva que no surja esta necesidad impulsiva. Porque los niños a veces se desenfrenan por ciertas cosas porque están muy mal interiormente. Hay que comprender esa parte. O sea, que no es solamente vos te quedas quieto y vos te comes esto, sino es qué está pasando en tu entorno, qué está pasando en tus relaciones. Bien. Existen muchos tipos de alimentación, hay millones de dietas hoy en día, ¿no? Pero ¿cuál sería tal vez lo más adecuado para los niños? ¿Qué recomendamos? Yo creo que nosotros hablamos de fisiológico, frutas, verduras y semillas. O sea, cuando vos tenés diversidad de frutas, verduras y semillas, tenés algas marinas, tenés un poquito de agua de mar, ya tenés todo lo que necesitas, no necesitas nada más. Los aminoácidos los tenés las vitaminas, tenés los alimentos para bacterias, tenés todo lo que te hace falta. Entonces no tenemos que buscar más cosas. Pero a mí no me gusta el tema de dietas, primero porque la palabra dieta ya implica un sacrificio, o sea, pensar en dieta, estoy a dieta, estoy en sacrificio. No, no es, es decir, la alimentación no tiene que ser un sacrificio, la alimentación es parte de la vida. Es como si fuera un sacrificio respirar o como si fuera un sacrificio mover los músculos, es parte de la vida. Entonces no puedo pensar en la alimentación como dieta. Y segundo, no puede ser que una alimentación, un sistema me diga lo que tengo que comer. O sea, yo tengo que conectarme con lo que siento que está en mi entorno. O sea, no puede haber no se puede seguir una dieta por libro. Entonces yo tengo que ver en qué ambiente estoy. ¿Será lo mismo estar en Ushuaia que estar en Fortaleza? No va a ser lo mismo. Obviamente que voy a tener ambientes completamente diferentes. Y la obligación todos los días comer un huevo, ¿de dónde salió esa historia? Nadie tiene obligación de comer nada. Tenemos que satisfacernos con lo que hay. Acá en Tras la Sierra, en una época, los paisanos pasaban días con patá y con... O sea, cada uno encontraba lo que había. Entonces no tenemos tantas artificiales necesidades. Eso es lo que uno busca, es simplifiquemos las cosas. Comiendo frutas, comiendo hortalizas, comiendo semillas, buscando de hacer fermentos, activaciones, queso de semillas, yogures. Ahí tenés una diversidad de presentaciones y sobre todo una diversidad de nutrientes que ya está, ya es suficiente, no necesitamos más cosas. Un poco de aceite de oliva, agua de mar, algas marinas y ya está, no hay ninguna otra necesidad. Tenés oligoelementos, tenés enzimas y lo más crudo posible. O sea, nosotros no somos como fundamentalistas del crudo, pero
Cuanto menos dañes al alimento, mejor, porque cada vez que lo dañas vas a generar un problema de evaporación de oxígeno, destrucción de enzimas, rompes el campo áurico. Entonces, cada tanto comes un poco cocido, pero por lo general siempre anticipado con crudos, siempre con ensaladas, siempre con cosas frescas, siempre con jugos, y de esa manera tener un equilibrio, que cada uno lo tiene que sentir intuitivamente. No puede estar regulado por una lista de compras. Lo que sí nosotros a la gente cuando empieza este camino le decimos, mira que todos estos alimentos ensucian. Entonces ya con esa lista la persona se hace como una tensión. Pero no quiere decir que sea la indicación. Esto te ensucia, esto te limpia. Idealmente en el cuerpo van bien los alimentos que son limpiantes, los alimentos que son purificantes, los alimentos que son acuosos, los alimentos que son arrastradores de toxinas, los alimentos que son quelantes. Por eso hay muchos alimentos que funcionan bien porque ayudan a todo el proceso de la limpieza. Las algas marinas, cuando vos remojás una alga marina y la incorporás en una ensalada, eso te está quelando toxinas. Entonces ya tiene un efecto no solamente que te aporta minerales, sino que también te ayuda a eliminar desechos. Y así se van combinando los alimentos. Eso es lo importante, ir encontrándolo intuitivamente. No por moda ni por libros, sino por corazón, por sentir. Bien, muy bueno. Hoy estuviste hablando un poco, pero lo que vemos es que se siente mucho hablar de bacterias y digestión, Sí. ¿no? ¿Esto vale para los niños? No, para los niños, para los grandes, para los perros, para las vacas, para los caballos, para los elefantes, para los... Todos dependemos de las bacterias. ¿Qué ser vivo del planeta Tierra no depende de bacterias? Pero lo que pasa es que con las bacterias se crean ambientes que son de normalidad. Por ejemplo, una vaca come pasto, no tiene problema. ¿Por qué? Porque a través de eso su rumen ha desarrollado toda una carga de bacterias, tiene 40 horas de fermentación en su estómago, y como lo único que come pasto, no pasa nada, está todo bien. ¿Qué pasa cuando a esa vaca la ponemos en feedlot y le damos a comer granos de cereales, granos de soja, granos de maíz? Hay un desastre. O sea, cambió la forma de alimentarse, impactó sobre la carga bacteriana y ya no tiene buena síntesis de asimilación o tiene excesos de asimilación. Entonces ahí tenemos problemas. Por eso con las bacterias todos tenemos que ver. Y lo importante es alterar lo menos posible y tratar de rectificar al sistema bacteriano con el alimento fisiológico. Más fisiológicos son los alimentos, porque en definitiva el alimento fisiológico es el que mejor se metaboliza y sobre todo el que mejor funciona en sintonía con las bacterias fermentativas nativas, más fuertes van a estar nuestros bichitos. Por eso se usa hoy mucho el tema de los fermentos que también son culturas antiguas, el kimchi, el chucrú, el kéfir, la kombucha, los quesos de semilla, ir fermentando materia nutricia para que las bacterias hagan, antes de entrar al cuerpo, un trabajo de predigestión, que en lugar de que la digestión la hagamos totalmente nosotros, ya el alimento está predigerido en un frasco. O por ejemplo, si tenés un brócoli y te lo querés masticar, es medio como duro y tiene un gusto. Lo dejás 10 días en un frasco que lo transformen las bacterias y vas a tomar un brócoli que ya tiene gusto a kimchi, que ya tiene otro sabor, otra textura, otra forma de nutrir tu cuerpo, porque ya está predigerido por bacterias. Por eso a las bacterias las tenemos que ayudar como aliados. Son una ventana de oportunidades, se están usando en todas las áreas de la actividad humana, en la construcción, en las pinturas, en la remediación de contaminaciones industriales, pero en la alimentación es fundamental. Por eso se habla tanto de probióticos y prebióticos. Y está bueno. Ahora, uno va a la farmacia y compra unas cápsulas de probióticos. Está bueno incorporarlas, pero no pensar que esos son los que van a salvarnos del problema, porque en definitiva son como soldaditos que tienen que encontrar un ambiente donde desarrollarse. Y por eso es importante el alimento. Las bacterias, el alimento, el ambiente, el oxígeno, la alcalinidad, son todos formatos que hacen a que todo esto funcione en sintonía. Muy bien. Bueno, la verdad que todo lo que nos estás contando es maravilloso, así que te vamos a pedir... Es desafiante, no es fácil. Lo que No es nosotros a fácil, veces sí. transmitimos es un discurso que se lo toma como cruzado, como que, ¿y este qué dice? En realidad es lo que nosotros experimentamos. ¿Quién nos valida? ¿Por qué nosotros podemos hablar de todo esto? Porque hace años que lo estamos experimentando con personas que cada 10 días pasan por el espacio.
y pasan los niños, y pasan papás con chiquito autista, y pasa un down, o sea, van pasando distintas situaciones, distintas circunstancias, y todas reaccionan positivamente al cambio, todas se sienten mejor después de un cambio. Y ese cambio implica la limpieza del intestino, implica la limpieza del hígado, implica la limpieza de la sangre, implica el cambio de las bacterias, implica los jugos verdes, implica toda una serie de parámetros que devuelven normalidad. Pero entonces claro que es incómodo, porque era más cómodo ir al súper y comprar cosas ya hechas. Lo que nosotros estamos proponiendo es prácticamente un problema. O sea, yo tengo un montón de problemas en la sociedad y vos me venís a tirar otro problema más, pero no te estoy tirando un problema, te estoy tirando la solución a la cantidad de problemas que ya has generado. Entonces hay que tratar de salir de esa maraña, de ese barro, y empezar a tomar buenas decisiones. Y si no lo hacemos por nosotros, porque yo digo a veces los adultos tenemos todo el derecho por libre albedrío de complicarnos la vida, pero no lo podemos hacer por los niños porque nosotros somos responsables kármicos. Los padres son responsables kármicos de estos niños guiados. Entonces, tenemos que tomar decisiones y tenemos que hacernos cargo de las decisiones. No por nosotros, sino por ellos, por ese futuro que estamos guiando. Entonces, tenemos que ser más responsables. Y que ellos nos imitan, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros les mostremos, el buen camino que les llegamos a mostrar, ellos van a seguir ese camino, si no... Y es que los niños están deseosos de encontrar líderes que muestren camino, están deseosos de encontrar valores, de encontrar seguridad, de encontrar certezas, de encontrar un rumbo. Y a veces en nosotros adultos no lo encuentran, lamentablemente, y eso va a generar rebeldía, eso va a generar un inconformismo, eso va a generar una historia a futuro que la podemos evitar hoy, sirviendo y presentándonos como guías y como modelos para un trabajo que es por nuestro bienestar y por el de ellos. Bien. ¿Nos puedes dar consejos para empezar y aprender a cuestionarnos si un alimento es beneficioso o no? Si es sano o no. ¿Cómo logramos? Es muy difícil hablar en general, porque todo depende del ambiente. Es decir, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, si es vegetal es sano. Y no, hay vegetales que son tóxicos. O sea, todo depende en qué contexto. O sea, no todas las hojas verdes son buenas. Nosotros decimos jugo verde, pueden hacer con cualquier hoja de verde, hacer clorofila, pero no todas, porque hay hojas que son venenosas. Y eso pasa lo mismo con todas las especies de alimentos. Hay que ver el contexto, pero lo importante como condición básica, digamos, que no esté procesado. Que el procesamiento sea el menor posible, que no haya sufrido el impacto de destrucción, para entender de qué, porque si ya vemos algo en una bolsa, que es una harina, un polvo, y ya no sé qué es lo que estoy teniendo en mano y a qué responde eso. Porque puede haber adulteración, puede haber contaminación, puede haber cuántas cosas. En cambio, en el principio recolector, en el principio huertero, estoy haciendo mi huerta, ya junto mis lechugas, junto mis cosas y sé lo que estoy consumiendo. Es más, hasta puedo evitar lavarlas, porque yo sé lo que estoy comiendo. Entonces, cuanto más de primer plano, cuanto más del entorno, cuanto más del vecino, cuanto más del kilómetro cero sea, mejor. Eso ya nos crea un margen de seguridad. Ya no pasó por la gran industria, ya no pasó por el gran procesamiento. Y después, conectarse intuitivamente. O sea, esto es una cuestión de intuición, de a ver qué hacían los antepasados, qué es lo que se hacía con esos alimentos de la mejor manera, cuál era la manera de menos destruir sus propiedades. Y hoy en día, con lo que se sabe de bacterias, con lo que se sabe de deshidratados, se pueden aprovechar mucho mejor los excesos nutricionales cuando se dan. Entonces tenemos como que recrear toda una nueva cultura, con información del pasado, pero pensando en el futuro, o sea, estando en un proceso de evolución, no quedándonos anclados a lo que hacían los mayas o lo que hacían los hindúes, porque en realidad estamos en el 2020 y necesitamos nuevas herramientas para nuevos desafíos. Entonces hacerlo en función a lo que tenemos, en función a lo que tuvimos como experiencia, pero en función a lo que tenemos que transitar. Yo creo que tenemos que estar muy abiertos, es un momento para estar con mucha amplitud, bajar mucha línea, tener mucha capacidad de investigación, porque es un momento que nos va a desafiar. Y cuanto más desafíos ocurran a nivel sociedad formal, mejor, porque
mucha gente lo ve como algo negativo, pero es lo que nos hace soltar las manos, es lo que nos hace abrirnos a un camino diferente. Cuando estamos muy prendidos del gran sistema, es muy difícil a veces soltarse. Así que en buena hora, a quien le toque eso de que te hace una cosquilla y te soltás y te vas a hacer otro proyecto, está buenísimo. Por nosotros, por los niños y por todo lo que estamos generando a futuro en un ambiente mucho más natural y mucho más de escala humana. Bueno, Néstor, la verdad que quedó bien claro el mensaje. Te quiero agradecer muchísimo por estar acá. Y eso, agradecerte. Bueno, y yo gracias a vos porque estás difundiendo todo este material y en la medida en que esto, lo nuestro sirva, en buena hora, y están nuestras páginas web que también tienen mucha información, sobre todo la del proceso depurativo, tiene procesodepurativo.com.ar, tiene toda la información de los procesos, de los alimentos, de las técnicas, de las elaboraciones. Estamos teniendo los cursos online ahora, el espacioescuela.com, con cursos de capacitación desde cualquier lugar del mundo. Así que es una forma también de que la información viaje, de que la conciencia se expanda y de que vayamos construyendo entre todos este nuevo paradigma, porque ya nos damos cuenta que el viejo paradigma se cae, pero el nuevo paradigma no está, y estamos justo en la transición entre que se cae el viejo y el nuevo se está haciendo. Y el nuevo, ¿quién lo va a hacer? Lo vamos a hacer nosotros. Entonces somos protagonistas de la construcción de un nuevo paradigma, lo cual no es poca responsabilidad. Pero bueno, vivimos muchos años maldiciendo al paradigma viejo, y ahora que se cae, tenemos que hacernos cargo y levantar el nuevo. Y hacer el nuevo implica construirlo, implica crear nuevas formas de energía, nuevas formas educativas, nuevas formas de cultura, nuevas formas económicas, nuevas formas de alimento, de salud. Y todo eso hay que edificarlo en función a lo que ya sabemos. Así que manos a la obra. A trabajar todos juntos, muy bien. También recomiendo los libros de Néstor, que nosotros tuvimos la oportunidad de tener Alimentación Consciente, que nos explotó la cabeza y nos hizo ver muchísimas cosas, así que se los recomiendo. Y nuevamente gracias, Néstor. Un abrazo y lo mejor para todos. Bueno, estamos en la página de Néstor, donde pueden ver más de su biografía, acceder a todas sus redes sociales, al espacio, que va a estar toda la página del espacio depurativo, y pueden dejar sus comentarios. Así que los espero en la próxima ponencia.